Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Para nosotros, Ibeliz y yo, no sé si han conocido a Ibeliz, que puedes ponerte de pie, mi esposa. Nosotros llegamos aquí en 1900, bueno, es un número muy atrás, no sé cuánto, como 87 creo que llegamos y vivimos aquí 10 años. Venimos porque empecé a trabajar con Alas de Socorro, un ministerio desde Shell Pastaza, en que volábamos en las zonas orientes donde no hay caminos para ayudar a los pastores y evangelistas para que ellos puedan hacer su trabajo. Y además ayudamos con casos médicas. Entonces llevamos doctores, enfermeras para ayudar en la misma zona. Después de un rato, pues desde ese principio empezamos a congregarnos con Verbo en en Rumibamba, en Quito. Y eran ciertos días de tener unos salones repletos con gente, y así empezamos a crecer hacia Mañosca y luego aquí al Valle. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho aquí, es una obra de Él, y también el esfuerzo que ustedes han hecho por estos 30 años que celebramos. Dios no ha terminado su obra, Él quiere seguir adelante. Tuvimos que salir un ratito hace 28 o 29 años. Tuvimos 3 hijos y regresamos a nuestra tierra, los Estados Unidos. Y ahora nuestros hijos, por supuesto, es interesante cómo los hijos crecen. Y los nuestros también, cuando salíamos eran así pequeños y ahora son adultos en los años, tienen de 40 a 30 años y todos han salido de la casa. Pero cada cual tiene su trabajo. No somos abuelos aún, pero estamos esperando ese día. Para nosotros el regresar acá nos ha dado mucha alegría participar con ustedes en la celebración y más allá en ver lo que Dios está haciendo. Tengo a mi lado Carlos. Gracias, Carlos, por tu ayuda. Él me va a ayudar en una traducción que sí necesito en cuanto a guiarme por las notas que tengo, pero los dos colaboramos en el dar un mensaje que sí creo que Dios ha traído acá para cada uno de nosotros. Voy a prender mi computadora. Clave equivocada. Ahí está, gracias a Dios. Y oremos. Invitemos al Espíritu Santo que nos guíe. No son mis palabras, quiero que sean de Él. Señor, te damos gracias por esos momentos que nos has dado esta mañana. Damos este tiempo, las palabras que oímos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú apliques tu palabra a cada uno de nosotros y que salgamos de aquí con un mensaje, con un nuevo esfuerzo para servirte a ti. En tu nombre oramos. Amén. This is going to be more like a teaching than a preaching. Este sermón de hoy o el mensaje de hoy va a ser más una enseñanza que una predicación tradicional. Bien, todos oyen a Carlos,
porque no es tan fuerte. Bien, bien. It wasn't real strong, but good. Uh-huh. We're going to look at the story of Moses from the Old Testament. Hoy vamos a estudiar la historia de Moisés del Antiguo Testamento. Moses lived. Hello. Mira, Moisés guió al pueblo hace mucho tiempo. He lived 3,000 or maybe even more years ago from now. Él vivió 3,000 años atrás, en una época bastante antigua. Everybody remembers the story about Moses in that burning bush. ¿Todos recuerdan la historia de Moisés en la zarza ardiente? God did something miraculous there. Dios hizo algo milagroso en ese lugar. I think that really surprised Moses when he was out with his sheep when the burning bush just lit up instantaneously. Moisés se sorprendió cuando él estaba guiando a las ovejas y de repente la zarza comenzó a arder. But this wasn't the only time that God used Moses in a miraculous event. Pero ese no fue el único momento o tiempo en que Dios utilizó a Moisés para ese tipo de milagros. His birth and his childhood were several miracles together. Su nacimiento y su niñez ya incluyó muchos milagros. Did you know or do you remember that he was born in a Hebrew or Jewish family? ¿Recuerdan ustedes o conocían que él nació en una familia hebrea? But God preserved his life and he was able to live in the king's house, in Pharaoh's house. Sí, pero Dios preservó su vida y él al final se crió en la casa de Faraón en Egipto. So Moses grew up and became a man, Moisés creció y se convirtió en un hombre, but he began to understand that there was a lot of conflict between his people and the Egyptians. y él comenzó a comprender que había mucho conflicto entre su pueblo, el pueblo hebreo, y los egipcios. He took this very personal. It hurt him. Eso él lo tomó muy personal y lo lastimó. It was so strong in him that he ended up killing somebody. Fue el sentimiento muy fuerte en él, esa tensión, que él terminó matando a alguien. After killing that person, he realized he had to run, he had to flee. Después de matar a esta persona, él se dio cuenta que él tenía que huir, que él tenía que salir de Egipto. When he left, he went off to another land and became a shepherd. Cuando él salió de Egipto, él fue a otra tierra y se convirtió en pastor. To go from being in the king's house Pasó de estar de la casa del rey, de la casa del to del live faraón, as a shepherd, pasó a vivir como un pastor. he had to leave behind the royal family, Él tuvo que abandonar a la familia real to live out in the country, para vivir en un país, en el campo, Sí. para vivir en el campo, and just be a shepherd. para simplemente ser un pastor. How many people have cared for sheep here? ¿Cuántos de nosotros hemos cuidado ovejas? Algunos? I never have. Yo nunca lo he hecho. I don't know too much about sheep. Yo no sé mucho sobre ovejas. I like the meat from sheep, Me gusta la carne de oveja and I like to dress up with some good sweaters, y me gusta vestir con unos suéteres muy bonitos, but I don't know too much about sheep. pero no sé mucho de las ovejas. In fact, I have a little fear of caring for sheep. Tengo un poco de temor si me tocase cuidar a una oveja. My grandfather used to care for sheep a long time ago, Mi abuelo cuidaba de las ovejas hace mucho tiempo and he found a sheep ran into him and broke his leg. y una oveja chocó contra él y le rompió su pierna. So for Moses, this certainly had to be a different life, De hecho, entonces para Moisés esta ya era una vida diferente, to move from the palace venir del palacio o salir del palacio to now live out in the country caring for sheep. para vivir ahora en el campo cuidando de las ovejas. I wonder what God was thinking in all of this. Me pregunto por qué Dios permitió que suceda todo esto. I think that was the question that Moses had. Y también creo que era una pregunta que Moisés se hizo. God, what are you doing with me out here with these sheep? Señor, ¿qué estás haciendo conmigo aquí en medio de estas ovejas? He probably was looking for some miracle to happen again. Moisés estaba tal vez buscando que otro milagro suceda. And later on it did. Y tiempo después pasó. In that moment, or years, in times later,
tiempo después, en ese momento y tiempo después, the Lord had a message for Moses sent by an angel. el Señor envió a través de un ángel un mensaje a Moisés. And this is when the bush caught on fire. Y aquí es cuando la zarza comenzó a arder. He had a message for Moses that was new and very important. Tenía un mensaje que era nuevo y era muy importante. And you can find it in Exodus 3, Y lo pueden encontrar en Éxodo 3, verse 7. capítulo 7. Carlos is going to read it. Éxodo 3, capítulo 7. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. We find there that God did not forget about the fact that the Israelites were now slaves to the Egyptians. Sí, encontramos que Dios nunca se olvidó que el pueblo de Israel que el pueblo era esclavo en Egipto. He understood their emotions and their difficulties. Él entendía sus emociones y las dificultades que tenían en Egipto. He knew that they were suffering. Él sabía que ellos estaban sufriendo. At the same time, God has purposes in everything that he does. Al mismo tiempo, Dios tiene propósito en todo. And he was about to tell Moses what his next purpose was. Y Dios estaba a punto de decirle a Moisés cuál era su próximo propósito. We're going to start reading from verse 10. Vamos a leer desde el versículo 10. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. What was God asking of Moses? ¿Qué le estaba preguntando Dios a Moisés? He was asking him to lead the people into the promised land that he had prepared for him. Él le estaba pidiendo a Moisés que guíe a su pueblo a la tierra prometida. He was giving him a big piece of homework, a lot of work to do. Él estaba dando un gran deber, una gran tarea para realizar. And Moses saw that this was going to be a very difficult job. Y Moisés se dio cuenta o vio que iba a ser una tarea muy compleja. He said, how am I going to go back to the Pharaoh? Moisés dijo: ¿Cómo voy a volver yo a Faraón? And how am I going to lead these people out of Egypt into a place that they don't know? ¿Y cómo voy a dirigir a todo este pueblo hacia un lugar que ellos no conocen? So it seems like Moses had a conversation with God. Entonces parecía que Moisés tenía una conversación con Dios. Moses didn't doubt that this was God speaking to him. Moisés no dudó que Dios le estaba hablando. He understood it very clearly. Él entendió claramente que Dios le hablaba. He also knew what kind of job was ahead for him. Moisés también entendió qué clase de trabajo tenía por delante. He was told to speak to the Jewish elders, Él se le dijo que hable con los ancianos de los judíos. and he was told about the future deliverance that the people were about to have. Y también se le indicó cuál iba a ser el resultado de lo que iba a suceder. God was also well aware of the difficulty. Dios también estaba al tanto, conocía las dificultades. He understood that this wasn't easy to take the people from one place to another. Dios también entendió que no era fácil mover a las personas de un lugar a otro lugar. And so he began pointing out some of the events that were about to occur. Así que Dios comenzó a enumerar o a mostrar los resultados algunos de los resultados que iban a suceder. I think at that moment, Moses took a deep breath. Yo creo que en ese momento Moisés tomó o respiró profundo. Él no tenía otras palabras que decir. Thank you. He couldn't say one more word. No tenía más palabras. So he was seeing that on a human level, Él veía que a un nivel humano this was impossible. esto era imposible. How to move maybe 1 million, 2 million people from Egypt up to Israel. Cómo mover 2 o 3 millones de personas desde Egipto hasta Israel. I think he thought it was crazy. En algún punto pensó que era una locura. It was unbelievable. There was no way. Era increíble, no había forma. God then asked him, what do you have in your hand? Y Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Moses said, well, I have this staff. Moisés dijo: tengo esta vara. What is a staff?
¿Qué es esta vara? A staff was really the only tool that a shepherd would have. Esta varita o esta vara era la única herramienta que tenía a la mano un pastor. A shepherd back in those days didn't have a tractor. Un pastor en esas épocas no tenía a la mano un tractor, He didn't have a pickup truck. no tenía un camión, He didn't have a bicycle. no tenía una bicicleta, He had one tool. tenía una sola herramienta, He had a staff. tenía una vara. So it's kind of funny, kind of humorous that God asked, "What do you have in your hand?" Por eso es curioso que Dios le haya preguntado qué tienes en tu mano. So a staff is the only equipment that shepherds used to care for their sheep. Sí, porque la vara es la única herramienta que ellos utilizan para tener cuidado de las ovejas. A staff could be used to pull a sheep away from danger, La vara puede ser utilizada para evitar que las ovejas vayan a un lugar de peligro or to be able to bring the sheep back to the rest of the sheep. o para reagrupar a las ovejas cuando se han dispersado del rebaño. Sometimes sheep get themselves in trouble, A veces las ovejas se meten en problemas and the staff helps them get back into where they belong. y la vara sirve para regresar a las ovejas donde ellas pertenecen. So it was to help with protection. Así que también se puede utilizar para protección. It was to help with guiding the sheep. Es para ayudar a guiar a las ovejas. And if Moses was like me, it probably helped him to walk. Y si Moisés es como yo, pues probablemente también se ayudó de la varita para caminar, de la vara para caminar. Tenía mucho, it had a lot of uses. La vara tenía muchos usos. And so to ask Moses, what do you have in your hand? Entonces, cuando se le preguntó a Moisés, ¿por qué tienes en la mano? The answer of, yes, I have a staff. La respuesta de Moisés fue, sí, tengo una vara. It was only one tool, but had many uses. Era solo una herramienta, pero tenía muchos usos. But it was still just a stick of wood. Pero al final del día era una vara de madera. It wasn't made out of anything special. No estaba hecha de nada especial. It wasn't made out of titanium. No estaba hecha de titanio. It wasn't machined on a mill it wasn't fabricated on a machine. No fue hecha en una máquina. It wasn't produced out of a mold. No se produjo utilizando un molde. It wasn't even cut by modern day lasers. Ni siquiera se cortó con un láser moderno. It was just a stick of wood. Solo era una vara de madera. It was a tool. Era una herramienta. It was something common. Era algo común. If Moses would have lost his staff, Si Moisés hubiera perdido su varita, su vara, he would have gone to the hardware store hubiera ido a la ferretería and purchased another one. y hubiera comprado una nueva. Or maybe he went to a shepherd's store O pudo ir a la tienda de los pastores and he would have bought one of the latest model. y pudo haber comprado una de último modelo. Or even otherwise, he would have gone off to the forest O otra opción pudo haber sido ir al bosque and he would have started carving his new staff. y pudo haber cortado una vara en el bosque para tener su nueva vara. So it wasn't a tool that was really special. No era una herramienta especialmente, no era especial, But God used this particular staff pero Dios utilizó esa vara particular for his purpose in that very moment para un propósito especial y único en ese momento and in the days that were to come. y en los días que iban a venir. So as we read further in the book of Exodus, Y como hablamos en el libro de Éxodo, you will find that God instructed him and that to throw down his staff, Dios le instruyó a Moisés a arrojar su vara and it became a snake. y la vara se convirtió en una serpiente. Well, I'm glad if we threw ours down right now, it won't turn into a snake, I hope. Tranquilos, si lanzan sus varas que tienen en sus manos en este momento, esperamos que no se conviertan en una serpiente. But that's what happened to Moses' staff. Pero eso es lo que pasó con la vara de Moisés. He, I think, was afraid of snakes Creo que Moisés tenía miedo a las serpientes because snakes were an enemy to the sheep. porque las serpientes eran enemigas de las ovejas. And now there was a snake on the ground, Y ahora había una serpiente en el piso
but he didn't have his staff. y no tenía su vara para atacarla. God instructed him to grab the snake, to pick it up, Dios le instruyó que tome la serpiente del piso y la levante and it turned back into a staff. y que la convierta de nuevo en una vara. Here were two miracles that God performed Sucedieron dos milagros by way of Moses to demonstrate his power. que permitieron que Moisés muestre su poder. Later on, we find out that Aaron, Moses' brother, Luego también vemos que Aarón, el hermano de Moisés, was able to do the same thing podía hacer exactamente lo mismo before his own people, delante de su propia gente and later on to the Pharaoh and his sorcerers, his magicians. y posteriormente delante del faraón, sus hechiceros y sus magos. When they were in Pharaoh's presence and the magicians, Cuando estaban en la presencia de faraón y de los magos and he threw down his staff, y Moisés arrojó su vara, it turned into a snake, se convirtió en una serpiente, just like before. tal como antes. But the sorcerers, the magicians, also had staffs. Pero los magos y los hechiceros también tenían varas. I never heard of a magician needing a staff, Nunca he escuchado que un mago necesite una vara, but they had theirs. pero ellos tenían las suyas, They threw them down las lanzaron and they turned into snakes. y se convirtieron en serpientes. Imagine that. Imagínenlo. Now, what to do with a whole bunch of snakes in the room? ¿Qué hacemos ahora con un montón de serpientes en el suelo? The snake that Moses had ate up the snakes that were thrown down by the magicians. La serpiente que vino de la vara de Moisés se comió a las otras serpientes que venían de las varas de los It's magos. another demonstration of God's power. Es otra demostración del poder de Dios. And then the staff of Moses, he was able to retrieve it, and it turned back into, the snake was retrieved and turned back into a staff. Moisés retomó la serpiente y se volvió a convertir en su vara. There's something more about this story. It's not just about a staff. Hay algo más de esta historia. No solo se trata de una vara, It's about how God uses people and their gifts or abilities. y se trata de cómo Dios utiliza a la gente y sus habilidades. He was glorified and his will was accomplished many times by the use of the tools. He is glorified and lifted up by the tools that we have in our very hands. Dios es glorificado cuando nosotros utilizamos las herramientas que tenemos en nuestra mano. So in this story, we see how Moses talked to Aaron, who shared with the people about the plans, and with Pharaoh, of course. And this demonstration showed the proof that God is powerful. Esta demostración muestra, la redundancia, que Dios es poderoso. Esta demostración de las serpientes convirtiéndose en varas. In all of this, in the fears that Moses had and others, God was never swayed or moved away from his intentions and his love toward his people. Y el hecho de que se hayan hecho estas demostraciones demostraba que Dios nunca se iba a alejar de lo que ya dijo que iba a pasar a su pueblo. Even though Moses doubted sometimes, Aunque Moisés dudó algunas ocasiones, God never changed his mind. Dios nunca cambió de opinión. He simply extended his love to the people that he was reaching out to. Él siempre extendió su amor a las personas a las que se estaban acercando. He was able to use something as simple as a staff, a piece of wood, Dios fue capaz de utilizar algo tan simple como una vara de madera by way of his people, Moses and Aaron, para que Moisés y Aarón and to make an impact on their world at that time. hagan un impacto en el mundo en ese tiempo. In Psalm 23, En Salmos 23 we discover that King David spoke about the shepherd, that the Lord is our shepherd. descubrimos que el rey David habla que el Señor es el buen pastor. With that staff that a good shepherd has, he is able to comfort us and guide us. Con la vara que ese buen pastor tiene, es capaz de darnos confort o de confortarnos y de... This staff, the staff, even though it's a simple piece of wood, is a valuable tool in the hands of the good shepherd. A pesar de que la vara es simplemente una herramienta, es un pedazo de madera, es una herramienta potente en las manos del pastor. Interesante. Do you have
A piece of wood? ¿Por casualidad alguien tiene un pedazo de madera? La mayoría. Si no tienen, espero que puedan obtener. I would like you to tell me, give me a description, or take a look at your piece of wood that represents maybe a staff. Por favor, miren su pedazo de madera. Quisiera que lo puedan describir. What does it look like? ¿Cómo se ve? Tell your neighbor how you would describe it. Dígale a su vecino cómo lo ve. ¿Qué características tiene su pedacito de madera? Is it long? Is it short? ¿Es largo? ¿Es corto? Is it smooth or rough or bumpy? ¿Es liso o tiene pliegues? ¿Es rugoso? What color is it? ¿De qué color es? Is yours different than your neighbor's stick? ¿Es el suyo diferente del de su vecino? Every one of them's different, right? Creo que todos son diferentes, ¿cierto? I think Moses' staff was different than another shepherd's. Yo creo que la vara de Moisés era diferente de la de otros pastores. I believe so because it probably didn't come out of a machine. Lo pienso porque ninguno de ellos vino de una máquina. So it was very easy that Moses could go home and walk out the door in the morning. Así que era muy fácil que Moisés vaya a su casa y And en la mañana. he knew which was his staff Pero él sabía cuál era su vara. by the color, Por el color, maybe by the damage at the bottom, por los daños que pueda tener en el fondo, how long it was. qué tan largo era. He knew which was his. Él sabía cuál era su vara. So there are no two staffs or sticks that have the same characteristics. No hay dos varas que tengan las mismas características. It's the same with us. Es lo mismo que con nosotros. The talents and the skills that we have Los talentos, los dones y los talentos que tenemos nosotros are different from one person to another. son diferentes de una persona a otra. Some people may be able to help in one way, Algunas personas serán capaces de ayudar de algunas formas and here in the church, maybe somebody else in another way. y habrá otras personas que tendrán o podrán ayudar a gente de otras formas. I hope using this example, God's given you an idea of how you can use your skills and talents within the church. Espero que con este ejemplo usted pueda tener una idea de cómo usted puede servir a Dios y a la congregación And con also- sus talentos y habilidades. Also, outside of the church with your neighbor, with your friends. Y también fuera de la iglesia, con sus vecinos y con sus amigos. Did you know your friends who don't know Jesus, you are the only one that they see? ¿Sabía usted que a sus vecinos, amigos que están fuera de la iglesia, tal vez usted sea el único que les pueda hablar de Jesús? You're the only one who represents Jesus like you can. Usted es el único que representa a Jesús para esas personas. The world needs to see us, both young and old alike. El mundo necesita que nosotros nos acerquemos, seamos jóvenes o seamos mayores. That's why God hasn't just taken us home to heaven. Por lo tanto, el Señor nos ha llevado el hogar al cielo, este hogar al cielo. He's left us here with some homework to do. Él nos ha dejado a nosotros aquí con tarea para hacer. Maybe you're saying, well, I don't have the preparation. Tal vez usted pueda decir, yo no tengo la preparación, I haven't been able to go to college or seminary. no he tenido la oportunidad de ir a la universidad o a un seminario, I need to complete several courses here at Verbo. o que tal vez necesito cumplir todos los cursos aquí en Verbo. That's what Moses was saying. Eso es lo que Moisés decía. He said, not me. Él decía, no yo, Maybe you could send somebody else. quizás podrías enviar a alguien más. But he wasn't looking at what God had already given him. Pero él no regresó a ver lo que Dios ya le había dado. This is just a tool. Esto solo es una herramienta. Moses had one, I hope it looked better than this. Moisés tenía una que posiblemente se veía mejor que esa, But it was what he had, and God was asking him to use it. pero era lo que él tenía en ese momento y Dios le pidió que la use. So if you're thinking that you don't have enough to serve the Lord, Pero por eso, si usted piensa que no tiene lo suficiente para servir al Señor, I'm going to disagree with you. estoy en total desacuerdo con usted. He is one who is preparing you for even works today and these days. Él es el que lo prepara a usted para trabajos hoy, en estos días. There's some other characters in the Bible that had tools, had skills and abilities. Hay otras personas en la Biblia que tenían herramientas, dones y talentos. Do you remember Noah in the Old Testament? ¿Recuerdan a Noé en el Antiguo Testamento?
It doesn't even say in the Bible that he was a carpenter. En la Biblia no decía que no era un carpintero, Up until that point, there were no boats, pero hasta ese momento no habían botes. but God asked him to build a boat Pero Dios le pidió que construya un bote out of wood, de madera and he saved humanity. y él salvó a la humanidad. One act yielded another. Un acto dio como resultado otro. Do you remember Peter in the New Testament? ¿Recuerdan a Pedro en el Nuevo Testamento? His job was a fisherman, Su trabajo era ser pescador and he happened to own a boat. y él era dueño de un bote. He recognized that Jesus needed to go from one place to the other across the lake. Él se dio cuenta que Jesús necesitaba cruzar el lago de un punto a otro y atravesar el lago. This lake was where Peter worked every day of his life, En este lago Pedro trabajó todos los días de su vida and he was ready to serve where Jesus commanded him to serve. y él estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le mandó a hacer. Get in the boat, Jesus, I'll take you wherever you need to go. Sube en el bote, Jesús, yo te llevaré donde tú necesites. Then there was Hannah in the Old Testament. También tenemos a Ana en el Antiguo Testamento. She used out of her abilities, her tool was praying. Su habilidad era orar. She was praying for a son. Ella oraba por el hijo. She didn't know the impact that this son was going to have, but later on changed the course of history. Pero ella no sabía el impacto que ese hijo por el cual oraba iba a tener en la historia de la humanidad. Another young lady whose name is Esther Otra mujer joven de nombre Esther was willing to use and almost sacrifice her position as the wife of the king estaba dispuesta a sacrificar su posición como esposa del rey to be able to speak to the king about some challenging situations of the Israelite people. para poder hablar con el rey sobre situaciones muy difíciles del pueblo de Israel. She could have lost her life, Ella pudo haber perdido su vida, but she chose to use the tool, the relationship that she had, pero ella decidió utilizar la herramienta que era la relación que tenía con el rey to save the people that she represented. para salvar a la gente que ella representaba. King David was another one. El rey David fue otra persona. Remember, he wanted to get involved in the military action Recuerden with que, Israel. recuerden que él quería entrar o tener acción militar en el pueblo de Israel. King Saul wanted him to put on his armor, Se puso su armadura and it turned out that he laid that armor aside dejó su armadura de lado and chose to use his tool that he knew very well. y decidió utilizar una herramienta que él conocía mucho. He used that sling with a rock. Utilizó su honda, la cargó con una piedra The first time he used it, y la primera vez que la usó, the giant fell to the ground. un gigante cayó al suelo. Instead of using what he was not used to using, En lugar de él utilizar algo que él no estaba acostumbrado, he used a tool that he was familiar with. él utilizó una herramienta que él conocía bien. He didn't invent something new. Él no inventó nada nuevo. He did what he knew to do in just a normal way. Él hizo lo que siempre había hecho en una manera muy normal. Then there's Elisha and Elijah, Está Eliseo y Elías, two prophets that are in the Old Testament. dos profetas del Antiguo Testamento. Elisha used Elijah's mantle Eliseo usó el manto de Elías to open the river, the Jordan River. para abrir el mar, para abrir el río, el paso del río. See. And it wasn't the mantle that was important, it was a faith that Elisha received from Elijah. No fue el manto lo importante, sino la fe que recibió Eliseo de Elías. One more example. Un ejemplo más, Hosea, Oseas. he used his broken marriage, very important story, Él utilizó la historia de su matrimonio roto as a prophecy to the people of Israel, como una profecía hacia el pueblo de Israel, as a warning como una advertencia to come back to God. de que deben regresar a Dios. So I'm not suggesting that you have to go get a mantle Así que no estoy sugiriendo, no les aconsejo que se consigan un manto or that you have to build an ark. o que ustedes deban construir un arca. I'm not suggesting that you go to music school, No les sugiero de que vayan a una escuela de música, but God has given you talents and abilities, pero recuerde que Dios le ha dado dones y talentos
that can go very far and help somebody else. que pueden llegar muy lejos al ayudar a una persona que necesite. While we're helping somebody else, we can begin speaking about the gospel of Jesus Christ. Porque cuando ayudemos a alguien, nosotros podemos comenzar a hablar del Evangelio de Jesús. We can start a relationship, getting to know them. Podemos comenzar una relación, podemos conocer a las personas que ayudamos. They'll begin seeing how curious it is that we're helping them. Ellos van a comenzar a ver que es muy curioso que alguien ayude de manera desinteresada. Why are they helping me paint the house? ¿Por qué me ayudas a pintar mi casa? Why are they giving me a meal in this time of difficulty that I'm living? ¿Por qué me dan un plato de comida en estos tiempos difíciles? So those questions are going to come about. Esas preguntas van a venir. Maybe you're like me that too often I start complaining about the situations I'm in. Tal vez ustedes son como yo, que a veces me quejo de las situaciones o de las cosas que pasan. And I hope that God sends the right person to do the job. Y a veces pienso o tengo la esperanza que Dios mande a la persona correcta a hacer un trabajo. Instead of asking the Lord, how can I help? How can I be a witness to the person of need? En lugar de preguntarle qué puedo hacer yo o cómo puedo yo ser testigo de lo que la persona necesita. Sometimes I overlook the opportunity that God has given me to serve. A veces sobreanalizo la oportunidad o el entorno en el que Dios me da la oportunidad de servir. Do you remember the time that Jesus was feeding thousands of people to who he was speaking to? ¿Recuerdan el momento en que Dios alimentó a miles de personas? Everybody saw that everybody was getting hungry. Todo el mundo veía que la gente se estaba comenzando a poner hambrienta. They couldn't wait until June the 7th for dessert day. No podían esperar hasta el próximo domingo para el Festival de los Postres, But they needed to be fed now. pero ellos necesitaban ser alimentados en ese momento. So the disciples said, we're going to go to town to buy some food for these people. Así que los discípulos dijeron, vamos a ir al pueblo cercano a comprar comida para estas personas. But what was Jesus' comment? ¿Pero qué hizo Jesús? He wanted to provide right now, and he took advantage of an opportunity Jesús quiso proveer en ese momento de comida y aprovechó esa oportunidad to take his boys' lunch para tomar el almuerzo que tenían los chicos and convert it into enough food for everybody. y convertirlo en suficiente comida para toda la multitud que les seguía. So this little boy, young man, maybe gave all that he had Así que tal vez esta persona dio todo lo que tenía en ese momento for the good of everybody around him. para el bienestar de todos los que estaban alrededor. Jesus did the miracle. Jesús hizo el milagro, Jesus caused the impact on all the people there. Jesús causó el impacto, Jesús impactó a las personas que estaban alrededor, But it started out with a willing heart from that boy. pero comenzó con un corazón dispuesto de esa persona que dio su almuerzo. I need to tell you a story about my friend Nicholas. Les quiero contar Nicolás. la historia de mi amigo Nicolás. He was a deacon in our church about 40 years ago. Hace 40 años Nicolás era diácono en la iglesia de Nil. This man was the best of servants anywhere that I've ever known. Nicolás era uno de los mejores siervos que he visto. He wouldn't stand in front of a group like this. Él nunca se hubiera parado a predicar en frente de un grupo como este. He wouldn't even teach a small group, Tal vez nunca hubiera enseñado en un grupo pequeño en una iglesia hogar, but he knew what it meant to serve the Lord. pero él hacía lo que se requería para servir al Señor. Our church was in the middle of the city, Nuestra iglesia estaba en el medio de la ciudad and there were a number of young mothers y había muchas madres with small children con hijos pequeños who knew about our ministry. que sabían de nuestro ministerio. And many times the message came to Nicolas Y muchas veces el mensaje vino a Nicolás that one of these mothers had to move from one apartment to another. que una de estas madres tenían que moverse de un apartamento a otro. That meant that usually it was at the last minute, Estos pedidos usualmente venían de última hora and that she would live up on 3 floors up, y una de estas madres usualmente vivía en un apartamento en pisos muy altos and her furnishings, her bed and everything had to go down 3 floors, y todos sus muebles, su cama tenía que ser movido and hacia later on go up 3 floors. y después en su nueva casa tenía que volverse a colocar las cosas 4 pisos arriba. Who was going to bring all those things downstairs and later on up?
¿Quién va a mover todas las cosas desde abajo, de arriba abajo y luego de abajo arriba? They didn't have an income to buy a moving company. Ellas no tenían ingreso para contratar a una compañía de mudanzas. Nicolás tuvo una camioneta. Nicolás tuvo una camioneta. He didn't have anything else. He Nic- just had his truck. Nicolás solo tenía una camioneta. He, out of love for serving the Lord, Con el amor para servir al Señor, used his muscles, utilizó sus músculos, used his pickup truck. utilizó su camioneta, He would cross town manejó a través de la ciudad and take those things upstairs. y volvió a subir toda la mudanza hacia arriba. He did it out of love, out of knowledge that these young ladies needed help. Lo hizo por amor y por el conocimiento de que estas personas necesitaban ayuda. He couldn't do it alone. Él no lo podía hacer solo. And sometimes these trips happen like at 9 o'clock at night. Y algunas veces estas mudanzas sucedían a las 9 de la noche. And so he would call me from time to time, Así que en algunas ocasiones me llamaba and I would help him move the furniture downstairs, y yo ayudaba a bajar los muebles gradas de abajo. put it in the back of his truck, Poníamos las cosas en el fondo de su camión, drive across town, conducíamos, cruzábamos la ciudad and back up the stairs again. y volvíamos a subir todos los muebles de arriba. It was not a job that neither of us liked. No era un trabajo que a ninguno de los dos nos gustase, But what was in Nikki's hand? pero ¿qué tenía Nicolás en su mano? In his hand was his pickup truck. En su mano estaba su camioneta. It was an older truck. Era una camioneta vieja, Sometimes it didn't run well, a veces no funcionaba bien, but it had the capacity to help and to serve. pero tenía la capacidad de ayudar y de servir. That was where Nikki's heart was. Ahí estaba el corazón de Nicolás. So let's be careful not to say, Así que tengamos cuidado de no decir, I don't have anything to give. no tengo nada que dar. Maybe you have the ability to paint that wall of your neighbor's house. Tal vez usted tenga la habilidad de pintar la cerca de su casa, de la casa de su vecino. Or maybe you have the ability to cook a meal O tal vez usted tenga la habilidad de cocinar o preparar una comida and give it to a family in need. y dársela a una familia en necesidad. I know that I'm speaking here to a lot of people who are already serving, Yo sé que aquí le estoy hablando a muchas personas que ya están sirviendo, but maybe somebody here hasn't served. pero tal vez aquí alguien no esté sirviendo. Or maybe you said, well, I did that, I'm done. O tal vez usted pueda decir, bueno, ya serví, ya terminé. But the point is not whether we did it or not. Pero el punto no es preguntar si ya lo hicimos o no. The point is, are people hearing about the gospel by way of our deeds, by way of our actions? Pero la pregunta es si hay gente que puede oír el evangelio por nuestras acciones. Maybe some of these examples go against your pride. Quizás algunos de estos ejemplos van en contra o pueden herir nuestro orgullo. And maybe you're thinking, well, I want to concentrate just on me right now. Y pueden pensar en que yo necesito concentrarme en mi persona en este momento. But you're here today because somebody served you in some way, either inviting you or perhaps through a deed of help. Pero tal vez ustedes están aquí porque alguien les ayudó de alguna manera, los invitó o les extendió ayuda. And through that expression of love, you're here today. Y a través de esa expresión de amor ustedes están aquí hoy. We're going to read from Colossians 3:23 to 24. Vamos a leer Colosenses 23 y 24. Carlos, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. what we're doing is for who? Lo que hacemos es para quién? It's for the Lord. Es para el Señor. It's not for us to get an award right here No es para nosotros tener una medalla o una distinción or a gold chain. o una cadena de oro. No, it's for the Lord and His kingdom. Es para el Señor y para su reino. You know, when we serve in His name, we're declaring who we are submitting to. Cuando nosotros servimos en su nombre, nosotros declaramos de quién venimos. And we're submitting to the Lord Jesus Christ. Y nosotros venimos del Señor Jesús. When we serve, we're helping people in times of need
Cuando nosotros servimos, ayudamos a personas en tiempos de necesidad. We're able to be a companion with that person. Somos capaces de darle compañía a esa persona. When we give, it creates a curiosity in somebody's mind. Cuando nosotros damos, se crea una curiosidad en la mente de la otra persona. When we're generous with somebody, they're wanting to know why. Cuando nosotros somos generosos con otras personas, ellos quieren saber por qué. That gives us opportunity to share with them the good news that has come to our hearts. Eso nos da la oportunidad de compartir las buenas nuevas que están en nuestro corazón. We build relationships in the Lord because there's a purpose in benefiting others. Nosotros creamos relaciones en el nombre del Señor porque hay beneficio en compartir con otros. And that benefit is to share with them the good news and lead them to Jesus. Y ese beneficio de compartir con otros es darles las buenas nuevas de salvación y compartirles de Jesús. What's in your hand? ¿Qué tiene en su mano? I want you to think about that. What skill, what talent, what ability Y quiero que pensemos, ¿qué talento, qué don do tiene you usted have that God has given you que Dios le ha dado a usted? that maybe you're not using? Que tal vez usted no esté usando. Is it like a toolbox, a tool inside the toolbox? ¿Es como una herramienta guardada en una caja? Did you know that tools don't come out of that toolbox by themselves? ¿Sabe usted que las herramientas no salen de su caja solas? Who uses tools? ¿Quién utiliza las herramientas? The mechanic. Los mecánicos. What are the tools of the kitchen? ¿Cuáles son las herramientas de la cocina? I don't know the names, No sé los nombres, but there's tools in the kitchen. pero hay herramientas en la cocina. Perhaps God's given you an ability to be a listening ear Tal vez Dios le da la habilidad de que usted pueda escuchar a las to personas, somebody who's going through problems. de alguien, de personas o de personas que estén en problemas. When we have opportunity to share in something practical, Cuando tenemos la oportunidad de compartir algo práctico, algo que se pueda usar, ellos están mirando y curiosos por, yeah, they're seeing us. Thank you. My wife is helping me a lot. They are seeing that we are doing it out of love, not out of obligation. cuando nosotros ayudamos a la gente pueden ver que lo hacemos por amor y no por obligación. I think each of us needs to find a Nicolas in our lives. Creo que todos nosotros debemos de encontrar un Nicolás que podamos ver en nuestra vida. We need a good example of somebody who's already in action using their lives to give. Necesitamos un buen ejemplo de ver que alguien en acción esté dando su vida en el servicio. Use your eyes and listen with your ears Miren y escuchen. what they are doing as an example for you. ¿Qué están haciendo esas personas que sirven como ejemplo para usted? I know as soon as you open your heart and you ask the Lord where He wants you to serve, Yo sé que apenas usted abra su corazón y le pregunte al Señor qué quiere que haga, He'll answer you. Él le va a contestar. Let's look at James 1:5. Vamos a ver Santiago 1:5. How should we pray? ¿Cómo nosotros debemos orar? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Who gives us wisdom? ¿Quién nos da la sabiduría? Who gives us the understanding of how we can serve and what decisions we are to make? ¿Quién nos da la comprensión de qué decisiones debemos tomar? This comes from the Lord, Esto viene del Señor. and He doesn't give us little bits and pieces. Y Él no nos da pequeños pedazos. He often gives us in great proportion. Él siempre nos da en abundancia. It says He gives generously, Dice que Él nos da con generosidad. and we are to listen to Him. Y nosotros tenemos que escucharle a Él. So once again, Así que de nuevo, what should you do with your stick? ¿qué va a hacer con su vara? I recommend that you keep this physical piece that you got today. Yo le aconsejo que se quede con esta vara que tiene en su mano el día de hoy. Maybe take it home and put it on a table that you see every day. Llévela a casa y póngala en un lugar en su mesita que pueda verla siempre. So it reminds you to pray to the Lord, asking Him how you can serve. Para que le recuerde que usted ore al Señor y le pregunte cómo puede servir. Maybe take it to your office. Tal vez llévela a su oficina. Or if you're like me as a mechanic, I have a toolbox
and I could put my stick in my toolbox. O si usted es como yo y que soy un mecánico, puede poner su vara dentro de una caja de su caja de herramientas. Put it somewhere where it will remind you to be praying for the people in need. Póngale en un lugar que le recuerde que siempre debe estar orando por las personas que están en necesidad. The majority of people that have needs have not found their resource in Jesus. La mayoría de personas que tienen necesidades no han encontrado sus recursos en Jesús. So now it's time to begin to make steps Así que ahora es el día de comenzar a dar pasos and serve in ways that perhaps you never thought of. y servir en maneras que tal vez usted nunca pensó. The Lord will guide you, El Señor lo guiará and you're going to know the opportunities that He brings to you when He brings them in His time. y usted sabrá las oportunidades que el Señor le da para servir en el momento oportuno. I'm sure this piece of wood that you have will speak to you a lot of times. Estoy seguro que este pedazo de madera que usted tiene en ese momento le hablará en muchas ocasiones. But above all, look in the Scripture for opportunities that you discover how you can be a service in God's kingdom. Pero por sobre todo busque en las Escrituras las oportunidades que el Señor le va a dar para servir en nombre de su reino. You never know when there's a snake that needs to be eaten. Usted nunca sabe cuándo habrá una serpiente que necesite ser devorada. Vamos a orar. Yo quiero que cada uno pida que el Señor les guíe en esa búsqueda de dónde el Señor quiere utilizar. Oremos. Señor, te damos gracias por ese mensaje que tú nos has traído. Te doy gracias por Carlos, que me ayudó muchísimo. Queremos enfocar en el llamado que tú nos has dado de ir y ser testigos en el mundo donde vivimos y más allá. Gracias por el ejemplo de Moisés y gracias por las oportunidades que tenemos. Queremos ser tus siervos en el mundo que tanto te necesita. En tu nombre oramos. Amén. No sé qué sigue.